El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: es cierto lo que me han dicho de ti. Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro,
o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Se podría resumir lo que el Señor resume, porque dice en resumen, síntesis de todo lo dicho de esta parábola del administrador malo, injusto. No pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Sería tan sencilla la homilía que acá yo ya me podría sentar. ¿Qué es lo que tiene el corazón del hombre que se aferra tanto a las cosas de este mundo? Pues sabemos que todos somos deudores del pecado original y que se han gestado en nosotros, en nuestra carne, en nuestro corazón de carne, estas cosas que nos traban nuestro verdadero caminar de manera libre hacia el reino de los cielos. Pues es bueno darse cuenta que podemos tener muchas trabas para librarse de esas cadenas, de esos lazos. Decía San Antonio de Padua que nuestro trajinar es como un caminar saltando los lazos que nos quieren perjudicar en nuestra vida, que nos quieren atar a este mundo para olvidarnos de la vida eterna. Pues el corazón no puede estar sin amar. Dios nos ha dado un corazón para amar y tenemos que amar las cosas de este mundo mirando hacia Dios. O puede ser que amemos tanto las cosas de este mundo que nos olvidemos de Dios, porque no se puede servir a dos señores. O se ama a Dios y todo lo demás ordenado hacia Dios, o amamos una cosa en sustitución de Dios que creemos que es Dios, como puede ser el dinero, el sexo, la comida. Para algunos el Dios es su vientre, dice San Pablo, y así podríamos seguir. Entonces, se ama tanto esa criatura que me olvido de Dios. Pero no se puede, es una verdad, diríamos, dogmática que está aquí, porque el Señor nos ha hecho para Él. No se puede servir a dos señores, porque amamos a uno y despreciamos al otro, o amamos al otro y ordenamos nuestro amor hacia el otro. Pero a los dos no los podemos servir. Ven cómo el Señor siempre es muy claro en todos nuestros amores y es celoso de nuestro corazón. Por eso continuamente a lo largo de la vida nos va hablando en la conciencia para que ordenemos las cosas que no están bien. Evidentemente que las lecturas de hoy nos hacen entender sobre el pecado de la avaricia, que es un grave pecado capital que podríamos decir puede estar en más o en menos en los corazones, pero que es ese desorden que se suscita por los bienes temporales en el acumular, que puede estar hasta en un pobre que no tiene nada, que es avariento, porque no significa que puede ser avariento solamente aquel rico que acumula, a lo mejor sí, pero también puede ser un pobre que está envidiando todo lo que otros tienen. Y evidentemente ahí también hay un corazón lleno de envidia, soberbia, y sobre todo porque la avaricia es muy hermana de la soberbia y de la envidia.
como que caminan juntas siempre. El profeta Amós nos hace entender que Dios no olvida las injusticias hechas a los pobres. Acá hablan de algunas cosas, ¿no? Dice, trampean en las balanzas, en las medidas, aumentan los precios, etc. Venden o compran al pobre por un par de sandalias. Evidentemente los pobres, aquellos que no tienen o aquellos que están desprotegidos en la vida porque la providencia así lo ha querido, son como la pupila de los ojos de Dios. Los pobres, los menesterosos, aquellos que menos tienen, aquellos que la vida no les ha dado mucho y encima se les comete injusticia contra ellos, dice el Señor, como son, no dice eso acá, pero como son las pupilas de los ojos de Dios, no olvidará jamás las acciones contra el pobre, porque es atacarlo directamente a él. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Fuerte profeta en ello. La avaricia nos hace acumular, olvidarnos de los demás. Evidentemente el avaro que suscita ese deseo de servir nada más que a los bienes temporales, acumulando, no sé para qué tanto acumula, porque tenemos allí otra parábola de aquel que acumula en un granero, ¿no? Y le piden cuenta inmediatamente. Pero el avaro es así, acumula, ¿no? Acumula bienes. A lo mejor porque le gusta tener bienes y sentirse importante. Eso es lo que refiere San Ignacio en las dos banderas, en los ejercicios espirituales. Él dice que hay una bandera de Lucifer y una bandera de Cristo Jesús. La bandera de Lucifer tiene una estrategia y esta estrategia es que los hombres acumulen riquezas. La primera estrategia que usa con los hombres. De eso pasa a la vanidad, porque el tener aparentemente nos hace importantes. El hombre no es importante porque tiene. El hombre es valioso en cuanto a sus virtudes, no por lo que tiene. Entonces, si hay importancia en tu vida por lo que tienes, significa que hay mucha vanidad que hay que sacar, porque un paso más allá de creerte importante por lo que tienes, por el auto lujoso, la casa lujosa, o lo que sea, es vanidad de vanidades y estás afincándote una vanidad. No te hace más ni menos lo que tienes que un pobre que no tiene nada. Luego entonces dice San Ignacio en esas dos banderas que la estrategia que usa el demonio es suscitar toda esa especie de ansia de lucro, de avaricia, de riquezas, que pues poderoso caballero es don dinero. Yo diría que prácticamente todo el mundo está en cierta forma obnubilado por este poderoso caballero. Tener. ¿Tener para qué? Ojalá fuese simplemente para vivir sensatamente. Tener para vivir en la vanidad. Segunda estrategia que usa el demonio es llevarnos a la vanidad, porque el que tiene considera lo mejor que aquel que no tiene es menos. Pero de esa estrategia de la riqueza a la vanidad, de la vanidad a la soberbia, hay un pequeño trecho
El soberbio es aquel que cree que lo que tiene, pues se lo debe a sus propios esfuerzos, a sus propios músculos, a sus administraciones. Y acabamos a ir enseguida a este administrador, porque yo tengo una inteligencia fabulosa y esta empresa que he mandado a hacer es algo notable, nos da tanto dinero. Conocí al señor Servige, el de Bimbo. Hay como un testamento que él escribió, bastante interesante, que lo leí por allí, no recuerdo el contenido, pero yo lo conocí ya muy anciano, aquí en el DF. Me decía, le hemos ganado a los empresarios argentinos que tenían la empresa Fargo y hemos entrado así, con bajo perfil, ¿no? Y ahora compramos Fargo. Y evidentemente Bimbo está en todas partes. Pero lo interesante de este señor Servige es que daba un ejemplo notable a todos sus empleados. En primer lugar, siendo anciano, no usaba el ascensor para que no se acostumbren los empleados a ser flojos. Un hombre de sol a sol trabajando, dando ejemplo hasta a sus hijos. Un hombre que si sacaba algo para dárselo a alguien, no sé, unas papas fritas de Bimbo o lo que fuese, las pagaba. Un administrador que es ejemplar y que es fiel, más allá que tenga el deseo de progresar, un administrador que mira en hacer el bien. Parte de esa casa tiene dinero del señor Servige, aquella. Un administrador que sabe a lo mejor que los bienes que Dios le ha dado no son de él. Es administrador de algo que Dios le ha dado, que no se adueña de las cosas porque cree que son solamente sus talentos, sus méritos, lo que ha llevado a una empresa a funcionar bien. Pues un administrador que tiene una visión cristiana de la administración, pues eso es bueno y que es justo y es. A lo mejor el señor Servige comenzó con poquito y terminó con muchas cosas. Quien es fiel en lo poco, el Señor le provee más en la vida. Hay muchísimos testimonios de personas que han empezado en trabajos bajos y humildes y que han sido perseverantes en una honestidad de vida, sabiendo que lo que tienen les venía de Dios, y de lo bajo y de lo humilde han llegado después a ser administradores de bienes que Dios les ha proveído, y con ellos hacen el bien a los demás, es decir, no acumulan tesoros para sí. Pues es el sentido, diríamos, empresarial del empresario católico, que no debe olvidarse que lo que tiene le viene de Dios, que tiene que mirar a Dios y en la medida de lo posible hacer el bien a todos los que pueden, sabiendo que la injusticia social es muy grande y que uno puede ayudar o debe ayudar a aquellos que menos tienen. Ojalá fuesen muchos así. Pero se da, por desgracia, lo contrario, que a través del dinero se es capaz uno de mentir, de envidiar, de hacer fraudes, de meterse por laberintos chuecos con tal de tener el dinero fácil. Y sabemos que eso evidentemente mal termina porque se está sirviendo al Dios dinero, no a Dios. No se va a llevar nada. En ese sentido,
todo el ámbito de la política, todo el ámbito del narcotráfico, del dinero fácil. ¿Cuánto dinero chueco hay por todas partes? ¿Cuánto? Si nuestros oídos pudieran meterse en algunas camarillas a escuchar las mentiras y las cosas tremendas que es capaz del hombre de pensar con tal de tener dinero, molestando no solo al erario público, empobreciendo a mucha gente, no importándole nada. El señor Rockefeller tenía un principio tremendo. No importa lo que tengan que hacer para llegar a este punto. Si hay que matar gente, hay que matarla. Maquiavélico. Por eso, en el edificio Rockefeller, frente a San Patricio, en Nueva York, está ese hombre prometeico, soberbio, que levanta el mundo y está como mirando a la iglesia de San Patricio, una hermosa iglesia gótica, ¿no? Al frente mismo el edificio Rockefeller con ese hombre prometeico que dice: yo lo puedo, yo puedo, el hombre puede todo, sin Dios. El hombre sin Dios no es nada, porque empezando hasta su salud viene de Dios. Pues esto nos lleva a considerar que tenemos que rezar mucho por los jefes de Estado, porque ellos tienen que rendir una administración de todo el erario público y de todos los dinerillos que pasan por sus manos y todas las administraciones importantes, tanto de la Iglesia como del Estado, sobre todo en aquellas que son cabezas, han de pasar un juicio bien filoso. Bien filoso. Esto nos intima a nosotros en que toda administración sea bien llevada. Porque a veces nos tienta el enemigo de estirar nuestras garritas a meter, como decía el presidente Menem por allí en Argentina, a meter la mano en la lata. Y él decía: el que meta la mano en la lata le vamos a cortar la mano. Parece el código de Hammurabi, ¿no? Pero es tremendo lo que puede suceder en el ámbito político, en el ámbito de las obras públicas, donde hay millones de dólares. Y sabemos que la mayor parte del enriquecimiento de la política es a través de las obras públicas. Juicio filoso habrá para los avaros que tocan dinero ajeno. Pues aquí estamos en la parábola del administrador. Ven, ríndeme cuenta porque me han dicho que estás siendo deshonesto. Hazme una cuenta de toda tu administración. Tengo el derecho, yo soy el dueño. Y pues ahí no sabe qué hacer y ahora tengo todos los números mal. ¿Cómo le voy a presentar estos números mal con todas las cosas que tiene, que quedan? Entonces empezó a bajar así a los clientes, a los deudores. Y el Señor acá elogia la astucia que tiene este contador astuto, que hace mal las cuentas. Espero que no haya ningún contador aquí astuto que haga mal las cuentas.
con tal de que alguien lo reciba después en su casa, se hace amigo, pero con el dinero del patrón, con los bienes del patrón. Eso está muy mal. Pero el Señor elogia esa astucia, no quiere decir que estuvo bien. No es el elogio acá en su acción injusta con los bienes del patrón. Simplemente lo que trata de decir el Señor es que los hijos de este mundo son muy astutos para sus negocios. Cuidado con esa astucia, porque no hay nada que se escape a los ojos de Dios. Y entonces, dice por allí, con el dinero tan lleno de injusticia se ganó amigos para que tener algún lugar después, o en este mundo, o en el otro, porque si ayudó de repente a alguien, ese alguien a lo mejor después, si es que no sabe que estaba recibiendo o actuando injustamente este administrador, este contador, a lo mejor puede llegar al cielo y rezar por él, interceder por él. Y nos enseña el Señor a ser fiel en las pequeñas cosas, para que nos otorgue Él la fidelidad también en las cosas grandes. Entonces, esta fidelidad en las pequeñas cosas es lo que tenemos que aprender cada día. Aquella que está en la escuela y le toca administrar, aquella que es secretario tesorera de algún lugar, aquel que trabaja en cualquier dependencia del gobierno. Mire bien sus cuentas, sea fiel. Y si el jefe le quiere llevar a hacer cosas sucias, renuncie. No ensucie su conciencia. Porque más vale la conciencia limpia a tener la conciencia sucia y las manos enlodadas. Pues eso, si ustedes no son fieles administradores, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Si no son administradores de las cosas temporales, ¿cómo el Señor nos va a conceder bienes mayores? Por eso no se puede servir a Dios y al dinero. Pero termino con esto también. No solo puede haber una avaricia de bienes temporales, una avaricia de elementos materiales, el dinero, etc. Puede haber una avaricia en bienes espirituales. Y todos los que caminamos en la santidad, puede suceder que alguna vez haya presunción, creernos más de lo que somos, creernos más santos que otros, ¿no? O que tenemos derecho a que Dios nos dé, porque yo no tengo lo que otros tienen. Buscamos a veces cosas extraordinarias, diríamos los carismas y demás, cuando sabemos en realidad que el camino ordinario de todos los días, con las virtudes de todos los días, esas virtudes simples vividas en caridad y en Dios, es el camino de santidad que Dios nos pide. Vamos a continuar el santo sacrificio del altar. Le pedimos sobre todo al Señor esta gracia muy hermosa que está en la aclamación antes del Evangelio. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Eligió la pobreza. Nació pobre en Belén, murió desnudo en el Gólgota. Toda su vida fue un camino de pobreza. Nos quiere decir algo el Señor con ello. Mucho. Es necesario adecuarse
a todos los dones que Dios nos da. Y si Él me quiere por un camino de privaciones, bendito sea el Señor. Si me quiere por un camino de mejores, diríamos, riquezas, porque así lo ha previsto, bendito sea Señor, pero tampoco seré egoísta y miraré las necesidades de los demás. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre.